¿Qué es la prisión preventiva oficiosa, doctora? Súper, fíjate que tu pregunta es bien importante porque la gente de a pie o todos aquellos que no son abogados, pues no entienden lo que es la prisión preventiva oficiosa. La podemos explicar de varias formas, ¿no? Básicamente, la primera sería, pues, aquella medida cautelar que el juez dicta de privación de la libertad de forma automática cuando vincula proceso a uno de los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política, o que se formule imputación sobre este mismo catálogo de delitos y la defensa duplica el término constitucional. Pero por otro lado, también la prisión preventiva oficiosa la podríamos explicar como aquella medida cautelar que violenta los derechos humanos de las personas, específicamente el tema de el derecho humano a la libertad. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada de lujo. Ya se los habíamos comentado en un jueves de live. Hablamos un poquito de la prisión preventiva oficiosa y justificada. Y bueno, este es el tema que teníamos preparados para ustedes y esta ponente de lujo. Ustedes la conocen, pero la presento. Es la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria y como ustedes sabrán, muy conocida en redes sociales, pero aparte por los estudios que tiene. Evidentemente sabemos que es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del programa postdoctoral CONACYT. Tiene estudios en Alemania de igual forma y en realidad es una persona que ha dedicado su vida al estudio del derecho. Es un gusto estar con usted y si le hubiéramos presentado con todo su currículum, yo creo que no terminamos. Muchísimas gracias a ambos. De verdad que para mí es un gusto y un honor estar aquí en su programa y además con todo su auditorio. De penalista a penalista. No, hombre, gracias de verdad por abrirnos estos espacios, pues a toda la gente que nos dedicamos a compartir ideas sobre el derecho y sobre todo este derecho, ¿no? Que muchos le tienen miedo, que es precisamente el derecho penal y bueno, que es el derecho en el cual yo me formé y que bueno, pues afortunadamente sigo todavía en el análisis y en el estudio del mismo. Gracias, de verdad. Sí, doctora, el estudio del derecho penal es un arte de nunca acabar, como le digo incluso a mis alumnos, que vamos a ser eternos estudiantes, ¿no? Entonces, el tema que nos trae aquí a reunirnos es la prisión preventiva de carácter oficioso y el test de proporcionalidad, que parecen figuras completamente antagónicas. Sin embargo, para comenzar a adentrarnos en este tema, me gustaría a mí preguntarle primero una pregunta muy básica. Sin embargo, también hay que entender y atender que hay muchos alumnos, también algunos ciudadanos que no son abogados, que nos ven, que nos escuchan. Por lo tanto, yo creo que la primera pregunta debería ser, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa, doctora? Súper, fíjate que tu pregunta es bien importante porque la gente de a pie o todos aquellos que no son abogados, pues no entienden lo que es la prisión preventiva oficiosa. La podemos explicar de varias formas, ¿no? Básicamente, la primera sería, pues, aquella medida cautelar que el juez dicta de privación de la libertad de forma automática cuando vincula proceso a uno de los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política, o que se formule imputación sobre este mismo catálogo de delitos y la defensa duplica el término constitucional para efecto de ofrecer dato de prueba, medio de prueba, desahogarlos durante el término constitucional que se prevé y bueno, pues al final del día donde no se busca la vinculación. Pero por otro lado, también la prisión preventiva oficiosa la podríamos explicar como aquella medida cautelar que violenta los derechos humanos de las personas, específicamente el tema de el derecho humano a la libertad.
y que además contraviene al sistema interamericano de derechos humanos, entendido como la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han determinado hasta la fecha, incluso en 2 sentencias que condenaron a México, la Corte Interamericana, el caso Sompanx-Tlecpile contra México y el caso García Rodríguez contra México, que la prisión automática es inconvencional y que es violatoria de derechos humanos. Entonces, por eso digo que a la prisión preventiva oficiosa se le puede describir de diversas formas. Claro, doctora, y también es importante, yo creo que puntualizar la primera idea que usted nos señalaba, que era que las medidas cautelares pues necesariamente tienen que ser impuestas por un juez, en este caso pues un juez de control, cuando usted hacía la aseveración de que una vez iniciado el proceso, es decir, una vez que el agente del Ministerio Público haya ejercitado su acción penal, estemos ante un juez, se haya formulado imputación, entonces pues estamos en estos momentos en donde se puede imponer una medida cautelar conforme el 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, pues justamente lo inconvencional es que las medidas cautelares pues sirven para evitar que se actualicen los riesgos procesales. Sin embargo, la prisión preventiva o de carácter oficioso pues no da la pauta para este análisis, ¿no? De igual manera, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted considera que se contravienen, digo, evidentemente se contraviene a la Constitución, a la Convención Americana, esta imposición o esta figura de la prisión preventiva oficiosa? ¿Se contravienen más principios del sistema penal, en este caso el sistema penal acusatorio? Fíjate que yo lo que te diría es que específicamente la prisión preventiva oficiosa, aunque forme parte del sistema penal acusatorio, todo depende desde dónde hagamos el análisis. Si nosotros hacemos el análisis desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues evidentemente la prisión preventiva oficiosa se encuentra inmersa en dicha normatividad, por lo tanto no es ilegal, ¿no? Cumple con los estándares de legalidad. Pero si nosotros hacemos el análisis, lo elevamos un poquito y nos vamos a nivel constitucional, estudiamos a la prisión preventiva oficiosa desde el Código Nacional y desde la Constitución, pues evidentemente en ambos está, y entonces diríamos que la prisión preventiva oficiosa es constitucional, ¿no? Si nosotros elevamos un poquito más el análisis y hablamos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la mexicana, bueno, pues evidentemente, ustedes saben, el famosísimo expediente Varios, 293/11, ¿no? Que tiene o el producto de ello es la jurisprudencia marcada con el número de registro 2006-224, que señala que cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se tendrá que estar a lo que diga la Constitución. Entonces, digamos que si utilizamos estos 3 rubros de análisis, pues la prisión preventiva oficiosa está permitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además es constitucional y además es legal. Pero si nosotros elevamos el análisis hasta el bloque de constitucionalidad y desde la supremacía de constitucionalidad, entonces ahí vamos a entender varias cosas. De entrada, supremacía constitucional no indica que está en la Constitución. Ese es el primer punto que nosotros debemos aclarar. La supremacía constitucional en normatividad, norma jurídica como la del Estado mexicano, que forma parte del sistema interamericano y que además hace suyos los principios en el artículo 1 constitucional, varios, porque también los tenemos en el 20 constitucional, en el 14, en el 16, ¿no? En el 21, en el 18, en el 19 y en el 133, pues entonces entendemos que la supremacía constitucional no solamente es la Constitución, sino que está conformada de 4 elementos. La supremacía constitucional está conformada como lo señala el artículo 1 constitucional, párrafo 2, que dice, los derechos humanos se interpretarán de conformidad. De entrada, debemos saber que la libertad es un derecho humano. Quien piense lo contrario, no sé qué argumento tendría, ¿no? Y además estaría equivocado. Entonces decimos,
Los derechos humanos contenidos en la Constitución se interpretarán de conformidad entre esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. O sea, se interpretarán utilizando como herramienta el principio pro persona. Es decir, se aplicará o la Constitución o el tratado internacional que más proteja al sujeto. Pero además de eso, tenemos otra vez el expediente varios 293/11 y también hay una jurisprudencia a la que nadie hace caso. Fíjate cómo somos, ¿no? O sea, somos tan, digamos, no quiero decir la palabra absolutista, sino quiero decir la palabra como que las interpretaciones son reductivas en materia de derechos humanos. La hermana gemela de la jurisprudencia 2006-224, que deviene también del expediente varios 293/11, es la jurisprudencia 2006-225. La jurisprudencia 2006-225 tiene las mismas características que la 2006-224 en cuanto a obligatoriedad. Es decir, en términos del artículo 94, párrafo 11º de la Constitución Política, también es obligatoria como jurisprudencia. En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, párrafo 1, también es obligatoria para todas las autoridades por debajo de la Corte, para todos los jueces de control, que son los que dictan la medida cautelar. ¿Qué dice esta gemela buena? No, a diferencia de la gemela mala, que es precisamente la que restringe derechos humanos desde la Constitución. Te dice, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos. Y dentro del cuerpo de esa jurisprudencia hay dos elementos que quiero destacar. El primero de ellos dice, no importa que el Estado parte del litigio no sea el Estado mexicano. De todas formas es obligatoria. Es decir, tenemos una jurisprudencia de la Corte Interamericana, el caso Jenkins contra Argentina, que señala que la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva sin debate es inconvencional. Tenemos también el caso Norín Catrimán contra Chile, ¿no? Que dice lo mismo. Pero también tenemos el caso García Rodríguez contra México y el caso Sompanxle Tecpile contra México, que dicen absolutamente lo mismo. En este tenor, el segundo elemento que quiero destacar es el siguiente. El punto 3, porque maneja 3 puntos esa jurisprudencia mexicana, dice, el punto 3, cuando exista una jurisprudencia mexicana contraria a una jurisprudencia interamericana, la que se va a aplicar es la que proteja mayormente al sujeto. Entonces, fíjense ustedes, aquí la pregunta que nos haríamos es la siguiente. ¿Cuál estará obligado el juez a aplicar? ¿La 2006-224, que va a ser el argumento de la Fiscalía, o la 2006-225, que va a ser el argumento de la defensa? Bueno, pues si el juzgador inaplica la 2006-224, pues entonces está violando la Constitución. Pero si inaplica la 2006-225, está violando la Constitución de igual manera. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, si aplica la 2006-224, aplica de facto y lisa y llanamente, aplica la prisión preventiva oficiosa. Pero si aplica la 2006-225, no puede aplicar la Constitución ni la 2006-224, porque tiene que hacer un análisis del bloque de constitucionalidad, es decir, una interpretación conforme que la propia Constitución lo está obligando. Por lo tanto, el juzgador tendría que aplicar forzosamente la jurisprudencia 2006-225 e inaplicar la jurisprudencia 2006-224, pero tendría que motivar y fundamentar las razones por las cuales lo hace. ¿Cuáles son estas razones? Pues evidentemente que tiene que hacer una interpretación conforme y tiene que aplicar precisamente la que más proteja a los sujetos con base en la herramienta del principio pro persona. Eso es lo que yo estoy manejando en mi más reciente obra, la obtención lícita de la prueba en el ámbito de las restricciones al ejercicio de los derechos humanos, materia penal, administrativa y disciplinaria. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los juzgadores se les olvida el bloque de constitucionalidad.
La supremacía constitucional en realidad es la Constitución política, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál de las dos vamos a aplicar? El que se va a encargar de determinar eso es la herramienta del principio pro persona, la que más proteja al sujeto o la restricción al ejercicio de los derechos humanos menos lesiva al sujeto. La problemática a la cual nos enfrentamos en México, ¿cuál es? Que no sabe la comunidad jurídica, claro que hay honrosas excepciones, pero la comunidad jurídica no sabe operar las restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Piensan que una restricción es una violación, no, al contrario. Una restricción, restringir la libertad, que es un derecho humano que se puede restringir, evidentemente requiere de un análisis, científico, de un análisis epistemológico más grande que un derecho humano liso y llano. Entonces, si nosotros supiéramos cómo restringir un derecho humano, no tendríamos estas problemáticas con figuras que además son inoperantes a la supremacía constitucional, que ya acabo de decir de que está conformada, independientemente de que el 19 constitucional le hayan metido que no cabe interpretación, que no se puede utilizar la convencionalidad. De todas formas, eso es absolutamente inoperante. Y es inoperante no únicamente desde el sistema interamericano. Es más, quitemos el sistema interamericano. Es inoperante desde el artículo 1 constitucional y 133 constitucional, y es inoperante desde la propia jurisprudencia de la Corte Mexicana. O sea, por donde le quieran ver, el resultado es el mismo. No se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa. Claro, doctora. Nada más retrotrayéndome un poquito, porque yo creo que con lo que usted nos acaba de desarrollar en este momento va a ser de gran ayuda para todos los postulantes allá afuera, porque ya sabemos qué precedentes utilizar y cómo argumentarlos, ¿no? Sin embargo, también el maestro José Antonio hacía referencia hace un momento de si la prisión preventiva de carácter oficioso pues mermaba algunos otros principios, ¿no? Del sistema penal acusatorio. Y pues yo creo que a mi consideración lo que también está mermando pues es el principio dispositivo de que en efecto este sistema pues debe fluir a instancia de las partes, no a instancia de un juez, y pues la prisión preventiva de carácter oficioso lo que hace es que el juez de forma automática pues esté imponiendo, resolviendo una medida cautelar. De igual forma pues el principio de contradicción e incluso el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y de igual forma, sí, y de igual forma, retomando la idea de que usted decía que la prisión preventiva pues es legal, claro que es legal, incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 se va dividiendo en párrafos, ¿no? Y el primer párrafo es que necesariamente tiene que estar prevista esta medida restrictiva de la libertad en las constituciones de los estados, y sí está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya lo sabemos que está en el artículo 19, segundo párrafo. Sin embargo, lo que se alega acá no es que sea legal, constitucional o no, sino que no sea arbitraria. Y para que no sea arbitraria, justamente tiene que aparecer el análisis y la argumentación de lo que conocemos como el test de proporcionalidad. Maestro José Antonio. Sí, de igual manera, para que no sea arbitraria, como dice la doctora, en síntesis, se debe fundar y motivar, y esa fundamentación y motivación entraña, desde luego, a la necesidad de cautela y al uso de este test de proporcionalidad. Quería hacer el comentario, en la parte final de su intervención nos hablaba de las restricciones constitucionales, y efectivamente la misma contradicción de tesis 293-2011 nos remonta al párrafo, me parece que es el segundo párrafo del artículo 1, nos remonta al artículo 29 de la Constitución Política y establece cuáles serán los supuestos en los cuales evidentemente se pueden restringir libertades o se pueden restringir derechos y garantías. Entonces, en este sentido, la diferencia es simple. Sin embargo, como usted ya nos los ha explicado, me parece que es una decisión más que nada arbitraria del Estado mexicano para continuar perpetrando esta figura, cuando a todas luces, en lo que hace a lo jurídico, pues el análisis es demasiado claro. Se debe apelar
a lo que mayor beneficie a la persona. Claro, y además, justamente regresando al tema de las restricciones de los derechos, hay que entender que los derechos humanos no son de corte absoluto, sino que pueden ser restringidos. Incluso es algo que Robert Alexi pues desglosaba en su teoría de la proporcionalidad y la razonabilidad, de que sí pueden ser limitados siempre y cuando pues haya una razón suficiente, y en ese sentido lo que se pretenda lograr con la restricción a este derecho pues sea mayor a la afectación que le va a ocasionar a la persona titular de este derecho humano, doctora. Sí, absolutamente ustedes tienen razón. Sí es cierto, claro, si el principio de contradicción, el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso, todo el debido proceso legal, ¿no? El tema del derecho a la defensa, el tema de ofertar pruebas, el tema de la duda razonable también, el tema del derecho de saber qué se te imputa, ¿no? Inclusive ahí en esa medida cautelar por el tema de la teoría del caso que tiene que presentar precisamente la fiscalía. Y miren ustedes que yo también quisiera, otra vez voy a usar la palabra resaltar, ¿no? Es mi palabra de la tarde. Quisiera resaltar la función de los jueces de control. A ver, ¿para qué sirve un juez de control? ¿Para qué sirve un juez de distrito? ¿Para qué sirve un tribunal colegiado de circuito? Miren, el Poder Judicial Federal está y el Poder Judicial Estatal está para revisar las actuaciones de las autoridades no judiciales, como en el caso de las fiscalías. ¿En qué sentido es esto? Para revisar que han cumplido con los derechos humanos, que han protegido los derechos humanos de las personas. Eso es importante que lo digamos. ¿Por qué digo esto? Porque si no se tiene, como bien ustedes lo dijeron, si no se tiene un instrumento que pueda determinar las razones y los motivos por los cuales se requiere o se solicita ante el juez de control, ¿no? Que es el que va a revisar que además existan esas razones, ¿no? Esas razones para efecto de poder dictar o aceptar, ¿no? Y con ello dictar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces no tiene razón de ser, ¿no? Ese juez de control en ese sentido. ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, pues el tema, uno de los temas que estamos tratando en esta charla, que además me encanta platicar con ustedes, tienen un gran nivel jurídico, déjenme decirlo, tienen un gran nivel jurídico, un gran nivel académico, padrísimo, y era lo que le venía diciendo yo a mi colega, le digo, no, es que la gente de Oaxaca sabe mucho de derecho penal, O sea, saben, si hay alguien que de verdad yo reconozco que sabe derecho penal, son mis colegas de Oaxaca, que además Oaxaca hermoso y hay la comida. Bueno, ya después platicamos de ese tema, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo esto, muchachos? ¿Por qué la importancia de los jueces de control? Bueno, pues porque ellos se encargarán de proteger los derechos humanos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a mí me parece, salvo lo que ustedes consideren de lo que voy a decir, que se requieren de 3 elementos básicamente para que se pueda restringir el derecho humano a la libertad, en este caso con la prisión preventiva. Primero, la fiscalía requiere una teoría del caso, ¿no? Una teoría del caso para demostrar la necesidad de cautela. Una teoría del caso para demostrar que hay riesgo para la víctima. Una teoría del caso para demostrar que incluso puede intervenir el sujeto imputado en el procedimiento. Y una teoría del caso, ¿qué implica? Implica un dato de prueba, implica un hecho e implica fundamentación normativa, ¿no? Pero no solamente basta con eso, que ese sería el primer elemento, sino que el segundo elemento son lo que yo le llamo las 7 llaves para entrar a la habitación de la restricción de los derechos humanos. Imagínense ustedes que estamos en una habitación, ¿no? Cerrada, con una puerta, y entonces esta habitación es la habitación de los derechos humanos, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la propiedad, el derecho humano al libre tránsito, ¿no? El derecho humano a la vida. Pero entonces tenemos esa puerta y esa puerta tiene varios picaportes. Atrás de esa puerta está la habitación de la restricción de los derechos humanos. Entonces, ¿qué necesito yo para entrar a esa habitación?
necesito 7 llaves, ¿no? O sea, tiene 7 picaportes, con una no basta, necesito las 7 completas para efecto de que el juzgador me diga si es cierto. Además de tu teoría del caso, entonces ya tienes estas 7 llaves, fiscalía, para efecto de demostrar, argumentar y fundamentar la restricción al derecho humano. ¿Cuáles son estas 7 llaves? Que incluso les digo en mi última, más reciente obra y las menciono, y además no solamente las menciono, las fundamento con el sistema interamericano y las fundamento con el cuadernillo número 26 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se trata de restricción y suspensión de derechos humanos. Ahí viene toda la jurisprudencia en ese sentido. Las 7 llaves son la necesidad, el principio de necesidad. ¿Cuál es la necesidad, fiscalía, que tú tienes para efecto de que se restringe el derecho a la libertad de este imputado? ¿No? Con respecto al derecho que quieres proteger. La necesidad, la pertinencia. ¿Es pertinente? La idoneidad. ¿Cuál es el fin legítimo que buscas, fiscalía, para que ese derecho humano se restrinja? La razonabilidad. ¿Cuáles son tus razones? La proporcionalidad. ¿Cuál es tu análisis de proporcionalidad en sentido estricto para proteger este derecho humano con base en la restricción del derecho humano del sujeto imputado? Ah, es que es mujer. Bueno, pero ¿qué crees? Que él es el único sustento económico de su familia y además tiene hijos con capacidades diferentes y si él no trabaja, los niños se van a morir de hambre. Entonces, la seguridad de la víctima proporcionalmente, y eso le corresponde a la fiscalía, carga de la prueba, 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, le corresponde demostrar a la fiscalía ese nivel de proporcionalidad en sentido estricto. Ya van 5 llaves. La motivación y la fundamentación. No basta nada más con que me digas, me tienes que motivar y fundamentar en dónde está eso desde el punto de vista jurídico, porque somos abogados, ¿verdad? No somos otra cosa más que juristas. Nosotros nos debemos al derecho. Y la 7ª llave, el principio de legalidad. Pero no el principio de legalidad entendido desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? O sea, a eso yo lo manejo en el rombo de mi metodología geométrica. O sea, no solamente tu horizonte hermenéutico va a estar en el Código Nacional, y ese no es el principio de legalidad. No basta con ese principio de legalidad, con que esté la prisión preventiva oficiosa precisamente ahí, sino que tienes que el principio de legalidad analizarlo desde una perspectiva de la complejidad sistémico-jurídica desde el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Entonces, no solamente el Código Nacional, tienes que hacer un control de convencionalidad con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿verdad? Además, tienes que hacer un análisis de constitucionalidad. Y entre la Constitución y la convencionalidad, en términos del artículo 1 constitucional, párrafo 2, tienes que hacer una interpretación conforme, utilizando el principio pro persona. Y aunado a ello, tienes que ver cuál es la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Mexicana. Siempre y cuando esta interpretación se acorde, esto se llama parámetro de regularidad constitucional, se acorde al bloque de constitucionalidad, no solamente a la Constitución, sino también a la jurisprudencia y a la Convención Americana. Ahí el principio de legalidad ya está utilizado, ya está completamente cubierto, ¿no? Entonces, se cumplen estas 7 llaves, se abre la puerta para la restricción. Sin embargo, antes viene el tercer elemento, ¿no? De los que les hablaba en esto, el debate. El debate, por lo que ustedes decían con grandísima razón, el principio de contradicción. La presunción de inocencia. Y cuando hablo del principio de contradicción, ya estoy metiendo a uno de los derechos humanos de primerísimo nivel, además de la presunción de inocencia, el debido proceso legal, el derecho a la defensa, por ejemplo, ¿no? El derecho a guardar silencio, todo lo que implica 14, 16, 20 constitucional y evidentemente más certero, el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso me parece que es la única fórmula. Fíjate nada más, no basta con que el Ministerio Público se aviente un debatito. No. Necesita demostrar esas 7 llaves. Necesita precisamente un
un tema de test de proporcionalidad en sentido estricto y en sentido amplio, y necesita una teoría del caso y además debatir la medida cautelar. Y creo que eso no solamente es para la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, para cualquier medida cautelar, incluso para aquellas audiencias que solicite la fiscalía para obtener dato de prueba, aquellas audiencias que sean privadas, que se requiera para el bloqueo de cuentas bancarias, para hacer un acto de investigación, requiere forzosamente del test de proporcionalidad. Y precisamente otra vez cito mi más reciente obra, ahí viene todo el tema de las 7 llaves, cuáles son los pasos de la interpretación conforme y cuáles son los argumentos y fundamentos para la misma. No sé cómo vean, mis queridos colegas, esta receta de cocina que ahí está. No es que yo me la haya inventado ni que haya descubierto el hilo negro. Ahí está, en la propia Constitución. ¿Cómo ven? La verdad es que me parece muy interesante, es una exposición muy amplia, pero esa metodología que usted ha desarrollado aquí creo que no da pie a que se nos puedan salir las autoridades por la tangente. Se obliga a toda autoridad, en este caso al juez, en primer lugar el juez de control, a justificar por qué estas 7 llaves, como usted le llama, sí se materializan, por así decirlo. Me parece una exposición muy amplia, muy completa, y yo creo que es de gran ayuda para toda nuestra audiencia, para todos y todas los que nos dedicamos a esto. Creo que tenemos una tarea muy grande que hacer y sobre todo echarnos un clavado a esas 7 llaves que usted menciona. Yo creo que ya de una vez vamos a ir pidiendo nuestros libros y ya si nos los manda firmados, se lo vamos a agradecer mucho, doctora. Yo se los mando con todo gusto y con todo cariño. Nada más mándenme la dirección y ya se los envío. La verdad es que así como lo estamos escuchando, va a ser una joya y una herramienta que yo creo que todo defensor y todo agente del Ministerio Público y asesor jurídico tiene que tener, e incluso todo juez, porque después de todo son los que van a tener que resolver y analizar si en efecto estos 7 elementos y estas 7 llaves pues se encuentran actualizadas con suficiencia o no. Y rápidamente le quiero hacer una pregunta, doctora, cuando estábamos hablando que una de estas llaves era la legalidad y que hacía mención al control de convencionalidad, que también había que analizar pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo quiero hacerle una pregunta porque convencionalmente en los riesgos procesales se puede llegar a establecer que un riesgo procesal legítimo es la probabilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia e incluso una obstaculización en el proceso. Sin embargo, no así el riesgo para la víctima. Entonces, muchas veces realizamos pues este análisis de intentar solicitar un control convencional para que no sea aplicada la prisión preventiva oficiosa, la arbitraria, sino la prisión preventiva de corte justificada. Pero yo creo que muchas o muy pocas veces, mejor dicho, pues analizamos que de estos riesgos legítimos a través de este análisis que nos establece la convención, pues no viene el riesgo para la víctima. Sí, fíjate que lo que prevé precisamente lo que yo he leído del cuadernillo 8, que es de la libertad personal, del cuadernillo de jurisprudencia, fíjate que solamente manejan esos 2 elementos, que se sustraiga de la acción de la justicia y el riesgo a la víctima, ¿no? Y bueno, pues eso nos pone, digamos, en cuanto a la legislación mexicana un poquito en desventaja, porque ya no está pidiendo la Convención Americana que incluso pueda entorpecer el proceso penal el imputado, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si ese es el argumento de la Fiscalía, el punto 3, es decir, que entorpeciera el proceso penal el imputado, bueno, pues sería inconvencional, ¿no? Porque solamente la convencionalidad te maneja esas 2. Ahora, en cuanto al riesgo a la víctima, híjole, de verdad que es tan subjetivo el tema, porque, digo, yo he estado en algunas revisiones de medida cautelar y el juzgador, ¿no?, justifica el riesgo a la víctima, sobre todo cuando son mujeres, con jurisprudencia de la propia Corte Mexicana, señalando que por el hecho de ser mujer, ¿no?, por ejemplo, de ser mujer y además es menor de edad, pues es por ese simple hecho ya tiene riesgo como víctima. Híjole, me parece que no es así. Me parece que, como bien lo señala la Corte Interamericana,
se debe tener un dato de prueba en donde evidentemente el sujeto haya realizado algún acto, no en potencia, porque acuérdense que por lo menos, ¿no? Y me parece que esto incluye al derecho penal del enemigo, el derecho penal de excepción que tenemos en la propia Constitución. El derecho penal de autor está prohibido por el principio de legalidad, ¿no? O sea, tiene que ser un derecho penal de acto. Entonces, en ese sentido, pues si no existe un dato de prueba de que el imputado realizó cualquier acto, ¿no? Que pudiera perjudicar a la víctima o que la haya perjudicado, bueno, pues entonces en ese sentido me parece que no se actualiza el riesgo a la víctima. Algo que a mí me parece que es muy importante y que también perdemos de vista mucho los abogados litigantes, es que el juzgador también, al igual que la autoridad administrativa, ¿no? Porque esto se usa mucho en derecho administrativo, tiene que motivar y fundamentar sus determinaciones. Entonces, ¿qué te dice el juez de control penal o el juez de juicio oral en materia penal o el tribunal de enjuiciamiento? Considero que esa jurisprudencia no es aplicable al presente asunto. No, su señoría, usted tiene la obligación de motivar y fundamentar las razones por las cuales usted considera que no. Eso es importante que nosotros lo solicitemos a los juzgadores, porque entonces, ¿qué sucede? No, ellos nada más porque quieren, porque si no motivan y fundamentan es porque quieren, ¿no? Entonces, ellos nada más porque quieren, determinan que esa jurisprudencia no es acorde y entonces la otra sí, y por eso hay riesgo hacia la víctima. Me parece que no es así. Tenemos que fundamentar eso en el derecho penal de acto, no en el derecho penal de autor. Y para ello, bueno, pues ustedes saben que el penalista debe tener grandes conocimientos, ¿no? Por lo menos debió haber leído al profesor Klaus Roxin, por lo menos debió haber leído al profesor Günther Jacobs, ¿no? Por lo menos debió al Silva Sánchez, o sea, hay muchos autores, ¿no? Que acuérdense que son referentes para cualquier penalista en este país, para efecto de que se pueda entender ese punto. Desafortunadamente, muchos juristas, lo que yo observo, y operadores del sistema penal, es que solamente se basan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el nivel jurídico de debate, pues baja bastante. Y ahí incluso en la nueva obra que les voy a mandar, nada más necesito su dirección, como ya les dije, ahí viene unas recetas de cocina, ¿no? Y con todo gusto y con todo cariño además, vienen unas recetas de cocina, ¿no? Donde te dice, a ver, fórmulas, yo le llamo fórmulas. A ver, si tú utilizas la fórmula 1, si tú utilizas el Código Nacional, te va a dar nada más Código Nacional. Si tú utilizas el Código Nacional con la Constitución, pues te va a dar prisión preventiva, así como lo hemos visto, ¿no? Y entonces la fórmula se va haciendo más compleja, hasta que utiliza todo el sistema jurídico interamericano en materia penal, y entonces el resultado es increíble, porque son otros resultados, no es el mismo que te da, ¿no? Y entonces por eso digo, el nivel de debate lo tenemos que elevar. Y ahora aquí la cuestión es, ¿y será obligación de la Fiscalía o del Ministerio Público hacer todo esto que hemos dicho? Sí, sí es su obligación. Sin embargo, quien tiene la obligación de meterlo al debate, ¿no es lo bonito del derecho penal que es oral, maravilloso, ¿no? Somos nosotros, los litigantes, los defensores. Somos nosotros los que tenemos que elevar el nivel jurídico de esa audiencia, ¿no? O de la audiencia de revisión de medida cautelar, por ejemplo. Luego se hacen injusticias, me llegó un asunto de delitos cometidos por hechos de corrupción, en donde el juez de control los priva de la libertad en su casa, arraigo domiciliario. Oye, ¿bajo qué sin ningún tipo de argumentación, nada más porque son servidores públicos corruptos? Oye, espérate tantito, pero desafortunadamente la defensa en ese momento no elevó el nivel del debate. También, ¿qué quieren que haga el juzgador? ¿No? Y quitarnos también esos chips de que, ay, como es juez, él tiene la razón. Como es juez, él sabe. No, espérate tantito. Tanto el juez, la fiscalía, la defensa, los asesores jurídicos, ¿no? Ellos tienen el mismo nivel de parte procesal, ¿no? Si aquí no podemos decir que nadie tiene más nivel que otro, claro, entre todos merecemos respeto, por supuesto, porque el juzgador no respeta al litigante, porque digo, a mí me han tocado juzgadores que hasta se ríen en la audiencia, ¿no? O sea, así de que, bueno, ¿usted qué me está diciendo? Porque además,
pues hay algunos que ni siquiera entienden qué es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, tú les dices bloques de constitucionalidad y así como que cucu, ¿y eso a qué se refiere, no? También decía yo que si el litigante le falta el respeto al juzgador, pues el juzgador puede dictar una medida de apremio al litigante, incluso mandarlo sacar de la audiencia. Entonces, a lo que yo me refiero es que quede claro que todas las partes procesales en las audiencias, en materia penal o en cualquier audiencia, administrativo, disciplinario, civil, laboral, son iguales. Aquí depende quién eleve el nivel jurídico. Muchas gracias, doctora, porque esta intervención realmente nos da luz respecto de cómo podemos obligar de alguna manera o cómo podemos exigir o introducir al debate esta figura, esta fórmula que nos da. Evidentemente, si nosotros comparamos al Código Nacional de Procedimientos Penales a alguna de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por lo que hace a la prisión preventiva pues justificada, encontramos que hay un abismo en cuanto hace a los elementos de un estándar y a los que en realidad en el Código Nacional no existe un estándar, solo habla de la proporcionalidad. Entonces, es un ejemplo que da cabida a lo que usted acaba de mencionar. Me gustaría saber su opinión respecto de algo que, bueno, al menos hemos desarrollado en audiencia y tiene que ver con lo que usted mencionaba, el derecho penal del acto y no del autor. Sin embargo, muchas veces se imponen ciertas medidas cautelares por el mismo hecho que la ley señala como delito. Usted bien lo mencionaba, una cosa es el hecho que la ley señala como delito y desde mi óptica se estudia para el dictado del auto de vinculación a proceso o bien para la sentencia condenatoria. Sin embargo, no rescatamos o no analizamos qué otros actos de amedrentación, de amenaza, de puesta en peligro de la integridad física o de la vida realiza el imputado. Solo decimos, es que fue cometido con hechos violentos, por ejemplo, o la intimidó de tal manera que perturbó su psique y gracias a eso, prisión preventiva justificada. Son dos conceptos distintos, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que eso es un argumento violatorio de la presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué violatorio de la presunción de inocencia? Porque un juzgador no puede determinar de ninguna manera, por ejemplo, que se cometió, ¿no? Mediante un acto violento. A ver, no. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué no. Porque ni siquiera es permitido el principio de contradicción. Ni siquiera hay un dato de prueba, ni siquiera el dato de prueba ha pasado a medio de prueba y se ha desahogado como prueba, ¿no? Ni siquiera tenemos una técnica de litigación que a lo mejor pudiera incorporar cualquier prueba, ¿no? Como la tenemos en materia penal, como es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, a mí se me hace muy aventurado y es una mala práctica que el juzgador, el juez de control, vincule a proceso a una persona por el simple hecho de determinar que el mismo hecho delictivo se cometió. No, eso es una tontería. ¿Yo qué haría? Llevarme al juez de control del Tribunal de Disciplina, porque está violentando derechos humanos, definitivamente. Y si no observa una jurisprudencia, llevármelo al Tribunal de Disciplina, como lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Y si no observa la Constitución, estén observando el primero constitucional, párrafo segundo, llevármelo al Tribunal de Disciplina. O sea, es que también, ¿no? Yo creo que el litigante se debe dar a respetar. Que nos va a costar, sí. Desgraciadamente tenemos el elemento genealógico de la época de la colonia, ¿no? En donde tanto a nuestros antepasados indígenas los golpearon tanto y los menospreciaron y los sobajaron, ¿verdad? Que entonces tenemos así como que hay mucho el tema de Hernán Cortés, ¿no? Pues como lo veo ahí, está de juzgador, pues él tiene la razón, ¿no? Seguramente yo estoy mal. O el juzgador hace esto. No. Creo que debemos quitarnos otra vez ese tema de encima. Y si el juzgador está actuando mal, llevémoslo a donde debe estar, ¿no? Al Tribunal de Disciplina.
Claro, doctora, y como usted decía, el juez no es más ni nosotros somos menos y viceversa, porque hay que entender que el proceso se compone de partes y de sujetos completamente técnicos, en donde es entendible que todos no solo somos como mínimos licenciados en Derecho, sino que además tenemos el conocimiento técnico suficiente para estar presente en una audiencia. Y pues como también lo dice, no por el simple hecho de que tenga la investidura de juez quiere decir que todas sus determinaciones sean las correctas. Por algo existen los recursos, por algo existe el amparo y hay que agotarlos. Yo quisiera hacerle una última pregunta, doctora, y viene yo creo que muy ad hoc con la última reforma del 31 de diciembre del año 2024. Yo creo que con lo que usted nos explicó ya la pregunta se contesta sola, sin embargo, pues yo quiero como que puntualizarla más. ¿Qué sucede con este último párrafo del 19 constitucional en donde nos dice no se puede interpretar, la única interpretación válida va a ser la gramatical, la literal? Claro, híjole, ojalá y no me vayan a vetar, pues ya si quieren cortan esto que voy a decir. Es una estupidez. Es una estupidez jurídica. Es como si en la Constitución metiéramos la pena de muerte, ¿no? Para que fuera operativo estos últimos renglones del 19 constitucional de la reforma del 31 de diciembre, para que fuera operativo requeriríamos dos cosas. La primera, que no existiera el primero constitucional ni el 133. Y además, sí, no decir, exacto. Y además el 14, y además el 16, y además el 20, ¿no? Y la segunda, que México se saliera del sistema interamericano. Ahí sí, no habría forma. Ahí sí ya lo que digan, pues ya es palabra de rey de ellos, ¿no? Pero o sea, en pocas palabras, es inoperante desde el bloque de constitucionalidad, es letra muerta, no lo deben pelar. Un verdadero jurista en este país no debe tomar en cuenta esos renglones del 19 constitucional, párrafo segundo, reforma 31 de diciembre del 2024. Un verdadero jurista, un jurista hincado, un jurista que quiera quedar bien, un jurista pues que ande cuidando su trabajo, ¿no? Para que no se lo vayan a quitar, de esos juristas que no valen un céntimo, bueno, pues aplíquenlo. Eso sí, ¿no? Pues no les queda de otra, ¿no? Porque si no, bueno, pues les quitan pues su chuleta y pues ¿qué hacen? Entonces a mí me molesta mucho este tipo de situaciones, pero me molesta más, mis queridos colegas, que todavía haya juristas en este momento histórico y a este nivel que se supone queremos manejar la norma jurídica, que te diga, es que no podemos hacer nada porque ya lo dice la Constitución. Hay jueces que así lo dicen, otros jueces que no. Hay jueces que yo conozco de altísimo nivel, ultra garantistas. Hay uno en el Estado de México que nunca me acuerdo su nombre, no, pero yo debatí con la fiscalía estando él como juez de control, me encantó. No. ¿Qué nivel de conocimiento? Y otra juez también, no sé si siga, en Tlanepantla, en Estado de México también, en Barrientos, buenísima, garantista. La señora de esos jueces que dices, wow, tenemos a nuestro famosísimo juez que queremos todo mundo, Eduardo Osorio, ¿no? También otro hombre valiente, también otro juez de primerísimo nivel, pero así como hay de esos buenazazos, también hay jueces malísimos. Hay jueces que me dicen, pues qué bonito debate, licenciada, porque en las audiencias no soy doctora, soy licenciada. Qué bonito debate, licenciada, pero ¿qué cree? Que yo necesito que la corte me diga algo. Hijo, imagínate, ¿no? Yo necesito que la corte me dé luz. O qué bonito debate, pero la Constitución está ahí. O qué bonito debate, pero la jurisprudencia 2008-148 me dice que yo no puedo hacer control de convencionalidad sobre la jurisprudencia de la Corte Mexicana. O sea, bajísimo nivel. Y esto que le estoy diciendo han sido jueces federales en donde yo he estado como defensa en delitos de alto impacto. Imagínense nada más, ¿eh? Si estamos hablando, me tocó un asunto de 10 de 10 delitos formaditos, cuya pena mínima eran 100 años de prisión. O sea, imagínate nada más. Y el juez se aventó, la voy a subir ya a redes ya que
se haga esta reforma. No le he subido porque tampoco se trata de exhibir a la gente, pero obviamente el rostro y todo ya está tapadito. Lo tengo en mi canal de YouTube, pero en privado. Lo utilizo para fines académicos, en donde hace la argumentación para la medida cautelar y clarito lo dice. Ya sé que ya salió el caso San Panx de Tecpile, ya sé que ya nos condenó el caso García Rodríguez contra México, la Corte Interamericana, pero no los va a tomar en cuenta. Este juzgador considera que se debe tomar en consideración la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dices, ¿qué? Mal, yo no sé cómo llegó a ser juez de control en materia federal. En manos de jueces como esos está la libertad de las personas. Yo no quiero decir que sean inocentes o que sean culpables, porque ni ellos lo pueden decir. Y yo no quiero decir que no se puede restringir, como tú bien lo dijiste, mi querida doctora. O sea, no, sino que si lo van a restringir, háganlo bien, carajo. Se evitan de amparo, se evitan de corrupción, se evitan de impunidad y se evitan del Tribunal de Disciplina. Punto. Pero ya lo hicieron bien. Pero te digo, falta una capacitación en restricción al ejercicio de los derechos humanos. Eso sí lo necesitamos en materia penal y sobre todo en estos casos. Claro que sí, doctora. Y luego, aunado a que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México ya dijeron, bueno, también nosotros exhortamos y mandamos al Poder Legislativo del Estado de México, de México como país, para que modifiquen su constitución. Pero mientras eso no sucede, todos los jueces tienen la obligación de inaplicar la prisión preventiva de carácter oficioso y de atender a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque también es un argumento que dicen y hacen los jueces de control, porque establecen, sí, pero es para el Poder Legislativo, y como el Legislativo no lo ha suprimido, al contrario, pues ha crecido en ese tema, pues el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues yo la tengo que imponer, ¿no? Y también me parece importante señalar algo que decía el doctor Eduardo Osorio, que por cierto ya fue nuestro invitado, y él decía, estaría padrísimo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hubiera pronunciado al respecto. Sin embargo, eso no me impide a mí como juzgador atender a mis obligaciones convencionales, punto. Entonces, es ese debate de que sí, la Corte no ha dicho nada, pero yo tengo la obligación de inaplicarla y de realizar un control de convencionalidad. Entonces, yo creo que su opinión, doctora, fue de mucha ayuda e incluso fue un mensaje para todos los operadores del sistema de decir, no por la creación de este último párrafo nos vamos a quedar con las manos atadas, al contrario, hay que seguir luchando y hay que atender y entender que el artículo, como usted lo dice, primero constitucional, el 14, no se han reformado y por lo tanto resulta completamente inoperante y nuestros argumentos siguen basándose en todo lo que usted nos acaba de manifestar. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar estar con nosotros. Fue muy amena esta charla. La verdad la pasamos muy bien y sobre todo aprendimos que es una de las finalidades del podcast. De verdad, sabemos que tiene una agenda saturada, pero le agradecemos infinitamente haber aceptado y haber estado aquí con nosotros este tiempo. Ojalá, si gusta usted, pueda darnos los títulos de sus obras o si las tiene en físico, poderlas exhibir para que pues se animen quienes nos siguen, quienes forman parte de nuestra comunidad, le puedan hacer alguna compra de algún libro que gusten. Y que va a ser una herramienta muy útil. Entonces, por favor, háganos saber los títulos y cómo pueden adquirir los libros, empezando con nosotros. Bueno, pues que les comento que todo esto de lo que hemos platicado a lo largo de nuestra charla, pues viene en mi más reciente obra, que es la obtención de la prueba lícita en el ámbito de la restricción al ejercicio de los derechos humanos, que es en materia administrativa, disciplinaria y evidentemente penal. Y ahí están todas las fórmulas habidas y por haber que tienen que ver con el tema de la interpretación conforme, del test de proporcionalidad, del bloque de constitucionalidad. Viene argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, y viene doctrina, ¿no? Que es importantísimo, y por supuesto el análisis jurídico. Pero también otra obra que para mí es bien importante y que nos puede ayudar muchísimo, de hecho yo me la llevo a mis audiencias, ¿no? Es la metodología geométrica.
La metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo, que es una obra universal en materia de protección a los derechos humanos que puedes utilizar tanto en materia penal, laboral, administrativa, civil punitiva, me refiero a extinción de dominio, disciplinaria, fiscal, incluso muchos fiscalistas la utilizan también, penalistas también. Y bueno, pues esta es una obra que yo, digamos, estuve haciendo con ideas que obtuve precisamente de algunos cursos y de algunos debates en la Argentina, en Alemania, en Italia y por supuesto en México. Entonces esta obra de verdad, además de que la quiero muchísimo porque me costó mucho trabajo hacerla, la recomiendo mucho para toda la comunidad jurídica y sobre todo para los penalistas. ¿Dónde encuentran estas dos obras? Bueno, la encuentran al 55 13 02 50 85 con David. Él les puede dar información de todas mis obras jurídicas. Y también las pueden encontrar en Mercado Libre y en Amazon. Ahí está nada más. No la van a encontrar en otros lados. Me habían dicho, oye, doctora, es que están vendiendo tu libro afuera de los juzgados. Pues yo creo que han de ser chafas, ¿no? Como decimos los mexicanos, han de ser copias, porque nadie más distribuye esas dos obras más que yo. De hecho, ya la autora, la editorial 100% de precisamente de los derechos editoriales son míos, entonces en ningún otro lugar ustedes van a encontrarlo. Todo lo demás pues ya es y creo que hasta lo están vendiendo más barato para que le corran allá, ¿no? Pero bueno, pues ya sabes cómo es la gente pirata aquí en México. Entonces, bueno, ahí encuentran mis libros, con mucho gusto los recomiendo para todo su auditorio y a ustedes yo se los mando, encantada de la vida y agradecerles de verdad, muchísimas gracias por abrir estos espacios. Gente como ustedes es la que necesita nuestro país, pues porque nos ayudan, ¿verdad? A que todo lo que estamos investigando, todo lo que estamos proponiendo, bueno, pues se propague, no solamente con la comunidad jurídica, sino con la sociedad en general. De verdad, infinitas gracias por el espacio que me acaban de dar, muchachos. Gracias a usted, doctora. La verdad es que el programa no sería sin ustedes como nuestros invitados, porque después de todo llevan una larga trayectoria dedicada pues al derecho, a su estudio, a su práctica y como siempre pues agradecer la humildad para poner todo este conocimiento pues de forma accesible para todas las personas que nos van a estar escuchando y que va a ser de mucha utilidad, empezando con el maestro José Antonio y conmigo, que nos llevamos grandes ya conocimientos para ponerlos en práctica en la vida profesional. Queremos mandarles saludos. Cada vez que estamos grabando para ustedes, ponemos una caja de comentarios y dudas y saludos. Y bueno, esta vez lo que arrojó esa caja es un saludo desde el Estado de México. Estimados maestros, y para la doctora Liz Padilla, nos lo manda Luis Soriano 99. De igual manera, Gio CC 81 nos dice, excelente programa, muchas gracias por sus contribuciones. Guión bajo pera, guión bajo mora, guión bajo, gracias, saludos. De igual manera nos manda saludos López Ferreira 98. Gracias maestros por compartir este contenido. Saludos a la doctora Xochitl. Y de igual manera nos mandan saludos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, algunos amigos ministerios públicos y del Poder Judicial del Estado de Oaxaca de igual forma. Todos y cada uno de ellos siguen su trabajo, siguen sus obras, siguen sus intervenciones y ojalá no sea mucho el tiempo en el que vuelva a regresar a Oaxaca. Yo tuve la oportunidad de verla hace un año, me parece, cuando se habló de comisión por omisión. Que estaba Gabriel Regino, que estaba Saure, López Saure, grandísimos amigos míos que adoro infinitamente, grandes penalistas en el país. Sí. Así es, ahí tuvimos la oportunidad de verla. Nada más que no tenía es más, penalista apenas estaba en pláticas. Vías. Sí. Pero si vuelve a venir a Oaxaca, por favor, háganoslo saber para que le demos un tour. Va a ser la verdad un privilegio compartir con usted y conocerla en persona porque reiteramos nuestra profunda admiración, doctora. Muchísimas gracias, muchachos. Igualmente de mi parte, yo los admiro muchísimo su trabajo
Y bueno, sí, no duden, porque Oaxaca me encanta. La comida, híjole, cada que voy allá, híjole, como. Pero yo creo que la comida oaxaqueña, si no es la mejor del país, es una de las mejores, porque tampoco quiero que se me sientan mi gente de Sonora, que siempre me invitan unas carnes buenísimas, mi gente de Chihuahua también, de Hidalgo, que también donde voy me reciben maravillosamente. Y bueno, pues Oaxaca, digo, no es la excepción. Mesas de verdad con tanta comida que decía, Dios santo, ¿y todo esto cómo lo va a acabar? No, doctora, pues de poquito en poquito, de todo me dieron los 7 moles, creo que sí son 7, ¿no? Los 7 moles, no, todo, y el mezcal, híjole, no. El mezcal que me dijeron que era espirituoso, yo decía, ¿por qué? Dicen, es como el lazo de la Mujer Maravilla, doctora, te hace decir la verdad y te sabe con quién lo estás tomando. Bueno, pues a mí me supo riquísimo. Ya sabrán ustedes, me encantó el mezcal de allá de Oaxaca. Muchas gracias, doctora. Pues ya esto ha sido todo. Los y las invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en todas nuestras redes, cuando menos en Facebook, en Instagram publicamos los enlaces, en X también la doctora es muy fan del X, antes Twitter, y pues también por ahí compartimos varias cosas. Muchas gracias por su apoyo, gracias por siempre estar al pendientes del proyecto y estamos haciendo lo mejor para ustedes, trayendo a ponentes de primer nivel. Y pues eso es todo y nos vemos a la próxima.